nuestro Psicología a Voces con Sicara, y la voz de esta semana es la del psicólogo Alberto Gracia. Muy buenos días. Buenos días, Cristina. Buenas oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de dar esta pildorita que tanto nos gusta dar a Sicara. Nosotros emocionados como siempre y dándome cuenta que las quincenas pasan volando, porque este es un espacio quincenal que tenemos los martes con los psicólogos de Sicara. Van rotando, de ahí el nombre del Psicología a Voces, y cada uno, bueno, pues nos va hablando de esos temas en los que está especialmente centrado. En tu caso, vienes a hablarnos de el equipo A, Alberto. Exactamente, del equipo A, muy bien, sí. ¿Y qué es el equipo A? Bueno, pues este nombre, aunque hemos jugado un poco en hacer referencia a esa mítica serie de los 80, que más o menos creo que todos conocemos, no va por ahí el tema, ya lo sentimos. El nombrarlo como equipo A, como comprenderéis, no es un término científico ni muchísimo menos. Lo denominamos así al tratarse como de una tríada de síntomas que suelen darse de manera conjunta en muchos problemas de salud mental, como sería el caso de la depresión, y en población general. Y serían básicamente la apatía, la anedonia y la bulia. Como podéis ver, todos empiezan por A, de ahí lo del equipo A. El equipo A, pues comenzamos por la última de ellas. ¿Qué es la bulia? Bueno, pues antes de nada hay que tener en cuenta de que hay tantos estudios, tantos autores y autoras, que llegamos a un punto en el que dar una definición, cada uno da la suya y la que puede, y hay veces que ni siquiera coinciden. Entonces, antes de dar estas definiciones, sí que me gustaría, para facilitar un poco que se vaya entendiendo, como presentar un ejemplo, un caso. Entonces, voy a hablar, por ejemplo, de Andrés, un chico muy cinéfilo, deportista, sociable, que en sus ratos más solitarios le encanta pues escribir bien relatos, pensamientos o cualquier cosa que le pase por la cabeza. Entonces, volviendo a qué es la bulia y entrando más en lo que es la chicha, el asunto, la podríamos definir como una falta de voluntad, de iniciativa, de espontaneidad o incluso de impulso a distintos niveles. Por ejemplo, a nivel conductual, pues no hacer cosas, o a nivel emocional o de pensamientos. Pero eso sí importante, sin que haya una causa justificable, como podría ser algún tipo de discapacidad o diversidad funcional. Ya, eso, la bulia, nos queda claro. Ahora vamos con la segunda, que es la apatía. En este caso, ¿qué es y cómo se diferencia de la primera? Pues bien, como adelantaba, las definiciones varían y este es un claro ejemplo. Hay algunos estudios que a la apatía la incluyen como un subtipo de abulia, y de hecho la denominan como abulia menor, dicho de una forma más simplificada, como una abulia más suave. Entonces, para hacer esta definición voy a tirar un poco otra vez de nuestro amigo del caso. Entonces, Andrés, por ejemplo, lleva unos meses que ha dejado de escribir, diciendo cosas del tipo, es que me da pereza, o es que no tengo ganas. Además, ya no sale a correr y no va al cine, o si lo hace es más por presión de amigos, por ese componente, digamos, porque se calle, por decirlo de alguna forma, aunque llegue a disfrutarlo, incluso muestre cierta espontaneidad en la conversación. Este pequeño caso sería un ejemplo más característico de apatía. ¿Qué pasa? Exacto. ¿Qué pasa? Que como no deja de ser como un subtipo de abulia, diferenciarlo es un poco difícil. Entonces resulta más útil a nivel práctico comparar la abulia menor, que sería esa apatía, y la abulia mayor. Entonces, en contraposición a este caso, la bulia mayor iría más a, pues, continuando con el ejemplo de Andrés. Andrés lleva unos meses que pues ya ha pasado a dejar de comer, no hacer esas actividades que comentábamos de hobbies, deporte, o incluso aspectos como que no sale de la cama, no se mueve por casa, casi no habla, o si habla es con monosílabos, si no. Entonces, como veis, la diferencia en realidad recae en ese componente de iniciativa, de participación, y en la gravedad de las áreas que se ven afectadas, siendo pues muchísimo más grave esta bulia mayor, como el propio nombre indica. Está claro, es como una actitud depresiva, ¿no? Sí, de hecho, esta tríada sintomática
También se da, por ejemplo, en trastornos de ansiedad, pero es muy característica de población con algún tipo de problema del ámbito depresivo, sí. Ya. Correcto. Vamos con la tercera. ¿Cómo estaría Andrés si tuviera anedonia? Bueno, pues el término de anedonia sí que puede resultar un poco más sencillo de comprender. A nivel teórico y más técnico sería ese estado, aunque puede resultar contradictorio, estable pero reversible, en el que la capacidad de sentir placer por hacer algo, bien sea un hobby o bien sean relaciones sexuales, a modo de ejemplo, se ve reducida. Y es que ya lo avanzaba cuando decía en el ejemplo lo de salir al cine con sus amigos. Entonces, por añadir y continuar con Andrés, pues podríamos observar en Andrés que a pesar de salir al cine y hacer deporte con esas amistades, le vienen pensamientos del tipo, ya no es lo mismo, ya no lo disfruto tanto, o por ejemplo con el tema de los hobbies. E incluso ese componente de presión externa ya no funcionaría. Y se le podría sumar como añadido, pues como comentábamos, el tema de relaciones sexuales, pues a nivel de pareja, el placer que sentiría sería muchísimo menor y, por ejemplo, le podría costar llegar al orgasmo o incluso en ocasiones ni llegar. Entonces, de manera simplificada, la anedonia se relacionaría con ese componente de placer por las cosas en general. Ya, seguir haciéndolas, pero hacerlas por hacer, digamos, ¿no? Sí. Sin más. Pues esas son las 3 A's, la anedonia, la apatía y la abulia, de las que hemos hablado hoy en nuestro espacio de Psicología a Voces, en el que siempre hago 2 preguntas finales. Una, y es la que vamos ahora, la recomendación con todo ello que nos recomiendas como experto, como psicólogo de Sicara. Bien, pues antes de nada, como comentaba, voy a indicar 2 recomendaciones, pero los oyentes y las oyentes que no se alarmen porque esta tríada de síntomas que estén presentes no quiere decir ya sí o sí que tengas un problema de salud mental, porque de hecho se pueden dar de manera aislada en población general en muchos momentos por las circunstancias que estés viviendo. Eso ya es importante para aliviar un poco la tensión. Entonces, las 2 recomendaciones que daría serían, en primer lugar, practicar actividades y vivir experiencias agradables, que dicho así suena muy bonito, muy fácil, pero igual la puesta en marcha puede resultar más compleja. Entonces, lo podríamos traducir siendo como muy radicales a que, aunque no tengas ganas, haz cosas o al menos inténtalas hacer, porque tal vez las primeras veces o no te resulte agradable o incluso lo llegues a evitar, pero a la larga, verte en movimiento, en ese estado de hacer cosas, como que te da un chute, por decirlo de alguna manera, de motivación, de querer seguir haciendo cosas. Vale, ¿tomamos nota? Y la otra recomendación iría pues a la importancia del contacto humano, porque es que, al fin y al cabo, Cristina, no dejamos de ser seres sociales y aquí incluyo desde un apoyo más informal, como sería pues las amistades o la familia incluso, como esa parte más de apoyo formal que serían pues los profesionales como sería el caso de Sicara, que puedan aportar ya una ayuda más profesional. Que siempre además están ahí para ayudarles, son un equipo que estamos conociendo aquí los martes en nuestro programa, en Más de Uno Teruel, y que dentro de 15 días no será Alberto Gracia quien esté con nosotros, sino será otro compañero. ¿A quién me mandas? Pues mira, en el próximo Psicología a Voces tendréis el placer de contar con Beatriz Gonzalo, que os vendrá a hablar de experiencias traumáticas y todo lo que ocurre cuando éstas se complican. Vamos, lo que vendría a ser el trauma. Así que si me permites, antes de acabar y por darles un poco un resumen a los y las oyentes, sí, me gustaría decir unas palabras de un poeta mexicano que se llama Amado Nervo, que creo que resumen bastante bien este componente de las recomendaciones que he dado y que son las siguientes. Dime, amigo, ¿la vida es triste o soy triste yo? La vida puede ser triste o agradable, pero somos nosotros quienes decidimos cómo queremos vivirla. Alberto Gracia, psicólogo de Sicara y poeta también. Muchísimas gracias. Un beso fuerte. Gracias, adiós. Buen día.